Fandi Media. Lulinaria en la mañana. Queridos radioescuchas, bienvenidos a un episodio más de Lulinaria en las mañanas, en donde Navi está sobrecompensando porque ahorita platicaremos de lo que han sido nuestras semanas, pero yo soy Luli. Yo soy Navi. Navi, un nuevo look. Un nuevo look. Me corté el pelo, amigos. Para los que sepan, yo tenía pelo de sirena y ahora tengo pelo de... Cortito. cortito. De no sirena. De humana. Entonces humana eso es normal. lo que... Ay, ¿sabes como quién me veo? ¿Te acuerdas de la película de Rapunzel, la caricatura? Ah, Con sí. el último corte que se hace café horrible en capas. That's me, bitch. That's me. Hasta el color te cambió. Hasta el color. Porque Rapunzel cuando Perdí se corta... mi magia, sí. Se Sí. le va a hacer el pelo café en capas ridículas, como de Housewife. Ajá. Así estoy yo. De Housewives, como del Ya no, early radio 90s. escuchas, necesito que se metan a patreon.com/LuliNavi y me den dinero para comprarme unas extensiones, o una peluca, o un antidepresivo, o una terapia, o un retiro espiritual. O las 5, todo en uno. Todo combo completa. Porque no se puede vivir así. No se puede vivir así. Eso, no. Navi. Sí. ¿Qué? ¿Cómo estás? En general. ¡Súper bien, Luli! Contentísima de haber despertado una vez más en este planeta. ¿Tú? Yo estoy súper bien, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque tienes el pelo largo, te odio. Bye. Porque tengo el pelo largo. Porque ya empezó It's the most wonderful time of the year. A ver, cuéntame de los... Golden Globes de ayer. Golden Globes, Bueno, porque- para quien no sepa, la época más maravillosa del año no es Navidad, Es Halloween, pero después de Halloween... no es Halloween, es award season. Ujú. O sea, todo este periodo desde los Golden Globes, que son los primeros, Sí, hasta los Oscars. sí. A mí me gusta porque me da como este sentimiento de que tengo derecho de sentarme Claro. con los jeans desabotonados, Sí. mis jeans viejos de H&M, Sí. mi camiseta fea que usaba en prepa de las Tortugas Ninja y criticar a gente con vestidos Claro. y buenos peinados y buenos looks. Que quien lleve mucho tiempo escuchando este podcast sabrá que el año pasado empezaron por, o sea, los Oscars fueron por ahí de abril. Entonces, Ujú. ya es la segunda vez que en Luli y Navi Nos hablamos de la tocan los award season. awards. Ujú. Y como el tiempo no funciona como queremos que funcione, no es que llevemos un año haciendo esto, es que... El tiempo es oro. El tiempo es... El año pasado los award seasons se apendejaron por el Sí, COVID sí. y no se iban a hacer y luego sí se hicieron, pero esa award season empezamos... Te voy a decir por qué me gusta. ¿Por qué? Porque me siento obligada Ajá. no solo a ver criticar, películas, a ya. ver películas. Sí, yo también, sí. Y entonces es como... Sí, porque hay un chingo de películas de los Óscares que son como de hueva que nunca vería y que luego digo ¿Nunca como, verías? güey, qué bueno. A menos que estuvieran en los Oscars. Exacto. De hecho, siento que quién ve, o sea, ¿por qué nominan siempre esas películas? Siempre son como películas rarísimas. Pero ¿sabes qué estuve pensando? ¿Qué? Gracias a Dios hemos evolucionado como humanidad. ¿Sí? Porque ¿recuerdas esa época en donde la mejor película la ganó Shakespeare in Love? Yo Explícame eso. Prefiero ver Shakespeare in Love que ver como Manchester by the Sea. ¿Ya sabes? O sea, esas Pero películas que- aburridísimas, ¿de qué se trata Manchester by the Sea? De nada, de la cara compungida de Casey Affleck. No se trata de nada. ¿O de quién sale? Ni me acuerdo. Casey Affleck, ¿no? Sí, Casey Affleck O sea, y la güera Shakespeare esta. in Love era toda pésima. O sea, como Pésima. que- pero por eso. ¿Por qué se pero- llevó un Oscar? Porque te mantenía viéndola. A mí específicamente Manchester by the Sea, buenísima. Las que a mí no me gusta ver, que es todos los años, es tipo 1917. ¿Necesito sufrir así? Sí, claro. Nunca han habido ganadoras de Oscar que sean comedias ni terror. Mis dos géneros Shakespeare favoritos. in Love. Bueno, pero no era comedia. Si eso no es una comedia. Pero no era comedia. Sí, sí era era. comedia. Sí, no me acuerdo. Es que no me acuerdo de nada. O sea, era un medio drama, pero eran No, risas. pero estaba como súper pésima, ¿no? Es que salía Gwyneth Paltrow. Es que esa O sea, vieja. Es que Gwyneth Paltrow todo arruina, la verdad. ¿Qué ha hecho bueno? Ni una. Great Expectations. No. Great Dos Expectations. buenísimas. Seven Ah, sí. Pero porque she dies, Espérate. bitch. She dies. Thank God. Y en la que sale con Michael Keaton, Michael Douglas, ¿Cuál? que ella se viste cabroncísimo como de Dior todo el tiempo y que su esposo la quiere matar Ay, no sé cuál es. porque le pone el cuerno. Pero ves, si la quieres matar a Emma Board. Sí. Como que si Pero Gwyneth yo Paltrow creo muere, que- yo lo veo. Pero yo creo que este factor de que hacía buenas películas antes es que según yo, Gwyneth Paltrow no siempre ha sido esta alcalina
come Está nada, vegana, sí. come aire, toma apio. Sí, ¿Qué soy? sí, estoy de acuerdo. No, pero siempre fue una seca. O sea, A mí se me hace que tenía muy buenas películas, pero bueno, el chiste Ajá. es que ya empezó Award Season. ¿Qué pasó? Yo solo vi que ganó la diosa máxima número 1, Jennifer Coolidge, y que se echó un speech La amo. de no mames. Según yo, siempre está hasta el culo. Sí, siempre estás el culo de Valium o algo. O de Chupe, Martí, o de o sea, como Bacardi. que siento que se fondea sus pastillitas con Cosmos y, Sí. y Gin. Te voy a decir, yo cuando sea grande, Sí. quiero ser como esa vieja. Yo también, aparte me encanta que está como panzona, le Le vale, vale- es guapísima. le vale la vida. Le vale, es increíble, la amo. Y ella es como todos sus personajes. Y- ¿Sabes lo que quiero que hagan? Quiero que la pongan en una película de como detective o algo. O sea, quiero O sea, verla. Knives Out. No, o sea, quiero verla como en algo así que sea como que no sea esa personalidad. Quiero ver qué pasaría. Ah, ya. O sea, tú la quieres ver en un papel serio. No serio, pero no esta mujer borracha. Esa es como esta mujer como así. Pero bueno, nada. Te voy a decir que ganó, a grandes rasgos. Ganó Kate Blanchett Ujú. por Tar, whatever that means. Sí, whatever. No Ujú. tengo ni idea de que sea eso. No. Ganó el güey más guapo hoy en día en la faz de la tierra, Austin Butler por Elvis. Y qué bueno, porque se lo merecía. La gente no se estaba burlando de que sigue hablando como Elvis. No que sé. dio, como que el agradecimiento lo dio con la voz de Elvis y la gente se estaba burlando y diciendo, cringe, friend. ¡Ay! ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno. Hay personajes que te transforman. Sí, como Jack Sparrow que arruinó a Johnny Depp, sí. Exactamente. Y no le dieron a Brendan Fraser su Golden Globe. Los pero últimos serán los primeros. Pero él dijo que ni siquiera iba a ir. Sí, no, Porque él- ahí fue cuando él le está pasó en todo un- lo que sí, le pasó. Él está en un plano astral superior y él Sí. no necesita estas tonterías. Y ganó Michelle, pido una disculpa de antemano, Yeoh. ¿Quién Yeoh, es? No sé Yeoh, quién es. Michelle Yeoh, la de Everything Everywhere All at Once. Ah, grande. Uf, ¿viste esa película? No, me urge verla. Trascendental. Solo te voy a decir, la mejor escena del cine literalmente es una escena en la que sale una piedra. Solo guarda eso Ok. en tu mente y ve ¿No la lo de película. los dedos salchicha? No, la escena de la piedra para mí Ok. es top. Así, Pero- sí, así para mí esa película del cine ya picked y ya nada va a ser igual. Ganó ella. Michelle Yeoh. Yeoh, no sé cómo se dice, perdón. Te pido una disculpa de antemano. Entonces, ya empezó la Award Season. Estoy muy emocionada porque es solo el camino al Oscar. Ujú. Y hay una tercera cosa que me tiene muy feliz. ¿Qué? La biografía. La biografía del de príncipe. Príncipe. Lo estamos perdiendo, Luli, lo estamos perdiendo. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que William era tu pareja ideal y Harry era la mía? Esto no es prueba de que Sí. Harry es mi pareja ideal. Sí, porque Bitch Lo is estamos insane. lo estamos perdiendo. ¿Qué es de todo tu parte favorita? Mi parte favorita es cuando contó que tenía el pene frostbitten en la boda de William. Mi También parte me gusta favorita- la parte en la que dijo, yo no he leído el libro, pero todo esto lo he leído por fuera, que perdió la virginidad con una señora más grande que le dio nalgadas. Mi O- parte favorita, por supuesto, es que él dice que es una fuente de órganos Sí, para William. Sí, esa parte también está... Sí. Pero para que nadie me cuente. Pero mira, ¿sabes qué? Estoy pensando ahora que te estoy escuchando hablar de esto. Que quizás no es... O sea, esta familia reptiliana... ¡Ay, Quizá. puta madre! A ver, güey. En este mundo este es el momento en el que usted tiene que decidir si está del lado de la razón o del lado de la locura máxima. Pero es que no sabemos nada. Definitivamente yo sé que no tuvieron un segundo hijo para que fuera una fábrica de riñones para el primero. O sea, no sé qué decirte, güey. Y güey, ¿por qué no le quitaron pelo y se lo pusieron a William? O sea, si esto fuera... Si esto fuera verdad. Entonces, Qué hoy balas. empiezo a escucharlo en Audible Ajá. porque el güey lo narra él mismo. Entonces yo también lo voy a escuchar. ¿Me lo pasas? No lo quiero pagar. Bueno, Claro sí lo que voy a no. pagar porque voy a apoyar a mi esposo. No, y apoya a No, Audible. pero te voy a decir algo. Todo es culpa de la Meghan. Es culpa de la Meghan. ¿Estamos de acuerdo? O sea, él no No estaba sé, así. te voy a decir. Deja que lo leamos Ella es una mala mujer, pues. y podemos tener una Ella es una mala opinión. mujer. Ok, está bien. Como bien Entonces, dijiste el otro día, es una mala mujer porque tiene una H silenciosa en su nombre. ¿quién Como nos Tom ha York. producido? O Fer de Maná. ¿Quién nos Fer de ha...? Maná. A ver, radio escuchas. ¿Qué persona con una H interme... Es más, ¿qué persona con una H en su nombre es buena? ¿Hitler? Fajer de Maná. Fer, Tom York. Tom York y, Y Meghan. Meghan. Todos son lo mismo en tu mente. Aguas con la H. Ahí viene la H. Eso es lo que pasó esta semana, Navi.
Y hoy Una es gran semana. un solillo tuyo. Hoy Después es de un que solillo mío. Es mi primer solillo del año. es tu primer solillo del año, después de que en efecto recibimos comentarios variados sobre el episodio de la semana pasada. Sí, fue un tema controversial. Hubo uno que otro regaño. Varios regaños. Que lo leeremos al final Sí. del episodio de hoy. Sí. ¿Listo, Navivas? Ok, Luli, ¿estás lista? Nunca. Bueno, qué bueno. Porque en esta ocasión ni te voy a pintar una escena, ni te voy a hacer una pregunta. Porque este episodio va a salir un día después de mi cumpleaños. Navi, ¿cuántos cumples? Eso no se pregunta a una dama. Y uno es tan joven como se siente. Entonces, ¿De cuánto te sientes? de 17 para Listo. siempre. Feliz Cumplo 17. cumpleaños. Gracias. Solo quiero que sepas que este episodio es un regalo de mí misma para mí misma. Y tu regalo involuntario a mí va a ser tener mucha paciencia, porque es un tema muy largo y no quiero que me digas, está muy largo, ¿ok? Lo traté de resumir, pero es un tema largo. Pero entonces desde ahorita es un disclaimer. Esto es un disclaimer. Es un tema largo, lo resumí, ¿ok? Ok, ¿puedes ponerme mi cancioncita, por favor? Ah, ¿me vas a robar? No, voy a poner una cosa ambientadora, como ok, siempre. ok. Ah, bueno. Entonces sí vas a empezar con una historia. El día 12 de agosto del año 1831 Ay, todo en 1800. nos materializó del éter a una pequeña bebecita tan aristócrata como esotérica. Puta madre, ya sé de quién vas a hablar, güey. Nací en el pueblo con el Puta nombre más madre. ruso que he escuchado en mi vida. Yekaterinoslav Helena Petrovna Güey. Hambon Rottensen. Nació en Sabía medio que- de una sabía, epidemia. güey. Sabía, o sea, ¡Woo! es que aparte vas a decir todo mal, güey. Vas a decir todo ¿Ah, lo sí? que... ¿Ah, sí? Ya Ok, veremos. continuemos. Helena Petrovna Hambon Rottensen nació en medio de una epidemia de cólera, ¿ok? La cual al No sé por poquito qué no se tiempo, murió en esa ahí pinche- voy, alcanzó a la bebé y a su mamá, ¿ok? La mamá y la bebé se enfermaron, pero esto no acabó con la vida de la bebecita, aunque quizás hubiera sido bueno que lo hiciera. Sí, si hubiera sido bueno, no. Yo no abogo porque mueran bebés, nunca jamás, pero ella específicamente... Ahorita vamos a hablar de esto porque quiero que lo platiquemos al final ya que tengas los facts, ¿ok? Los tengo, sé muy bien quién es Bueno. esa mujer. Continúa. Hay gente que dice que su mera existencia fue en parte contribuyente a una de las peores guerras que la humanidad ha conocido. Yo soy de esas personas. No, es que, bueno, ahorita con los facts lo discutiremos. Ok. Voy a resumir esta historia en 3 partes, ¿ok? Su biografía general es la primera. Sí. Sus creencias esotéricas es la segunda. Sí. Y su influencia en Hitler y Sí. la filosofía nazi. Pero todo esto obviamente va a ser por encimita porque esto Claro. no puede durar 10 horas, ¿ok? Sí. Entonces, ya sabes de quién vamos a hablar. Vamos a hablar de la señora Helena Blavatsky. ¡Woo! ¡Feliz cumpleaños a mí! Feliz gastritis a mí. Riopan patrocina. No, ¿cómo se llama? Riopan, güey, sí. Y Ribotril. Ribotril. Bueno, ok. Lista estoy. Yo no entiendo nada de cómo funcionan las aristocracias. Ajá. Ni en esa época, ni en las épocas de aquí. No sé por qué no, si tú ya eres una lady. Yo soy una lady. Lady multitask. Soy doble lady. Bueno, el punto es que, por alguna razón, Helena era hija de la hija de una princesa, lo cual no sé si esto la convertía en una princesa. O sea, no O sea, sé. como que nunca no encontré si ella heredaba ese título o qué. Pero bueno, ella era hija de la hija de una princesa rusa. Sí, ¿Ok? pero lo que sí sé es que ella sí era de la nobleza. Sí, o sea, era de la nobleza, sí. Quizás pero no era sé princesa. exacto, pero era por los dos lados. Ahí voy. Su mamá se llamaba Helena Andreyevna y su papá era un militar que se llamaba Piotr Alexeyevich Hambon Rottensen, que tenía como familia alemana, y él era capitán de la artillería rusa y también era un aristócrata. O sea, ella era sangre azul 100% garantizado, ¿ok? Y entonces... Lo cual ya te hace estar insane desde que naces. sí, exacto, porque obviamente es un tema... Porque si tú en tu mente tienes un día de nacido y te empiezan a decir... Princesa Helena Sí. van Rottenfen, sí, claro. Y Dios te escogió directamente porque sí, las noblezas... y tu sangre es azul, Sí. etcétera, etcétera. Ya estás... Ajá. Ya vas a tener que sacar una autobiografía hablando de tu pene. Exacto, O sea, exacto. ya estás mal. Harry empieza con H también. Helena y Harry. Y Harry, ¿ves? No, Todo mal. siempre. Es la H. Siempre. Bueno,
Pobres de las hortensias allá afuera. Quítenle la H. Hugo. Llámese solo Hugo, hortensia. solo póngase Hugo. Con Hugo. U. Ajá, Hugo. Aparte se van a ver cabrón. Sí, como exacto. Hugo. Ok, continúa. Bueno, por el trabajo del papá, la familia, o sea, como era militar, se andaban mude, ¿no? Que si iban de pronto a como a vivir a partes rurales de Ucrania, luego se iban a San Petersburgo, a Odessa, y en un punto, cuando estaban en Odessa, la mamá se hace amiga de unos güeyes que pertenecían a un grupo étnico de Mongolia que se llamaban los Kalmyks. Y a estos güeyes se los presentan a la mamá, sus papás, o sea, los abuelos de Elena, como que ellos también estaban metidos en temas esotéricos. Y entonces estos Kalmyks, aunque eran como una tribu mongola, vivían en Rusia y practicaban el budismo tibetano. Entonces, esto es importante, ¿eh? Porque desde chiquita... Porque Elena era una princesa tibetana. Bueno, esta es la primera vez que Elena de chiquita encuentra, o sea, como que se expone a una religión que no fuera la iglesia rusa ortodoxa que fue con la que ella creció y con la que la bautizaron, ¿no? Sí. Entonces, ella tenía una hermana y un hermano. Bueno, y un hermano que se murió, pero eran 3. Y entonces acuérdense que como tenían dinero y eran familias muy nice, Elena tocaba el piano, hablaba varios idiomas, incluyendo tibetano, y era una niña muy culta y muy educada en general. En un momento en el que estaba viviendo en Odessa, en eso que se le pela la mamá de tuberculosis a los 28 años, en 1842. Y entonces, como el papá estaba muy ocupado, como muchos papás allá afuera, agarra y le dice a los 3 bebés, ¡chao, bebé! Te quedas... ¡Chao, bebé! ¡Chao, bebé! Y los vas a vivir con los papás de la mamá, ¿no? Y quiero decir un disclaimer antes de que hagas corajes tú, porque esto sí es la verdad. La verdad es que hay muy pocas pruebas de lo que le pasó a Elena en la primera parte de su vida, porque ella no escribía como diarios ni nada, y entonces todo lo que sabemos de ella es lo que ella dice. Porque ella lo dice y porque sus biógrafos eran sus amigos, entonces también pues te cuentan lo que ella les decía. Aparte, sus biógrafos, entre comillas, estaban basándose en su autobiografía. Sí, y en las historias que ella les contaba. Entonces esto sí un poco... Todo es mentira. No todo es mentira, pero sí quiero dejar en claro que nada está comprobable. Si alguien sabe algo de la vida, sabrá que las personas que nacen el 12 de agosto son Leo. Y si algo son los Leos, son protagonistas de su propia vida y de la vida de los demás. Entonces, sí creo que quizás adornó un poco su realidad. Y por adornó quieres decir inventó de pe a pa. Bueno, fue durante esta época con sus abuelos, cuando Elena estaba chiquita, que ella empieza a notar que tenía un talento no solo para tocar el piano, sino para contactar a mis cosas favoritas de todos los tiempos, Luli, las entidades. ¿Okay? O sea, es que no solo era princesa poderosa. O sea, princesa tibetana y medio. Ni Shira, la princesa guerrera, era tan pinche chingona como Elena Blavatsky. Shira quisiese, pero no pudiese. Según Elena Blavatsky. Bueno, ok. Contaba que, por ejemplo, una vez de chiquita estaba montando un caballo y se cae del caballo y casi se da en la madre, pero sintió que una entidad la abrazó y como que la detuvo por unos segundos antes de caer al suelo. Entonces que esta entidad la evitó que se diera un mamellazo de aquellos, y esta entidad se le volvería a manifestar varias veces de chiquita en visiones. ¿Y no era la vieja esta que veía...? No me interrumpas, no. Esto era un hombre hindú. Okay. Era un hombre hindú que se le manifestó varias veces cuando era chiquita en sueños, en visiones y todo esto, ¿no? Ese se vuelve como su guardián. Y entonces, viviendo con los abuelos, que el abuelo, por cierto, era gobernador, o sea, todos eran aristócratas. Sí. Ella descubre que ellos tenían en su casa la biblioteca de su bisabuelo. Y el bisabuelo, que era un príncipe Pavel Vladilevich, había sido masón y había pertenecido a la Orden de los Rosacruces, que era una como sociedad secreta. Los que bien conocimos en el Código Da Vinci. Exacto. Entonces, este güey había sido masón en los 1700, entonces toda su biblioteca la tenían los abuelos. Y pues ya te imaginarás, puros libros cabroncísimos de la magia más antiquísima de todos los tiempos. Entonces imagínate que Elena crece leyendo todos estos libros, ¿no? Y aparte los familiares decían
que era una niña a la que le encantaba hacer bromas, con una personalidad muy fuerte, muy berrinchuda. Y Leo, como tú bien dijiste. Leo. Y le gustaba socializar con niños de clases sociales más bajas que la de ella. Mírala, qué buena, Humilde, ¿no? muy chiquita, ¿Quién humilde. diría? Y bueno, entonces se pasa todos estos años como leyendo estos libros de magia y jangueando con su pandilla. Pero a los 17 años le pegan en el ego a la Helena, Luli, porque tenía ella una institutriz que una vez le dijo que no iba a haber hombre que la soportara y que nunca se iba a poder casar. Entonces Helena se emputa y había un señor viejito para sus épocas que tenía 40 años, pero ella ya consideraba que era un viejito. Y el güey como que medio la pretendía y entonces pues va la Helena y se casa con él por berrinche. Y entonces... Para demostrarle a su institutriz y a sus familiares que le decían que era muy berrinchuda, que sí iba a haber un hombre que se casara con ella y que va y se casa con él. No la soporto. Pero ella también quería tener independencia y pensó que con esto, casándose, lo iba a lograr. Pero a los 3 meses se arrepiente. El tipo era un vicegobernador de Armenia. Es que y se la lleva... Si usted nace en la cúpula del poder, sálgase de ahí. Estoy de acuerdo, como Harry. Mira, qué similitudes está viendo en esta historia. ¿Para qué va y se casa con otro vicegobernador, la chingada? ¿Por qué no se casó con un panadero? Porque Helena quería conservar sus privilegios, Luli. Claro, entonces, ¿ves? Bueno, desde ahí. Este güey era vicegobernador de Armenia y para lo que sirvió fue para darle a Helena su nombre artístico. ¿Ok? El tipo se llamaba... Nikifor Vasilievich Blavatsky. Entonces aquí nace Helena Blavatsky finalmente. Y entonces se casan y se van a vivir a un palacio en Armenia, pero Helena a los 3 meses se arrepiente terriblemente y se pela, ¿ok? Sí. Y entonces dijo que el tipo le daba asco y que nunca consumaron el matrimonio. Entonces regresa a Odessa, le chilla al papá y le dice como, ya no quiero estar casada con este güey. Y el papá agarra y le dice, chao bebé. Chao bebé. Y la trata de regresar. Y entonces Helena se pela y se va para Constantinopla, ¿ok? Entonces se escapa del papá. Y en realidad nadie sabe cómo es que logra financiar los siguientes 9 años de su vida. Entonces ella dice que ella se las arregló, pero se rumora que en el fondo el papá fue como, güey, pues sí, te tengo que dar dinero, ya sabes. Entonces el papá le manda dinero porque ella, estos siguientes 9 años, se da un tour por el mundo. Sí. Entonces, esos tours misteriosos, que quién sabe cómo sucedían sin aviones, ella se los da. Entonces anduvo de aquí para allá, se fue a Turquía, a Egipto, a Grecia, regresa a Europa, de aquí para allá. Y entonces en uno de estos viajes se va a Londres a visitar al papá. Ya que no adivinas a quién conoce en persona, Luli. A Jack el Destripador. Sí, obvio. No. ¿Recordarás al misterioso hombre hindú que la salva del accidente del caballo? Sí. Lo conoce en persona. Él era un maestro iniciado. Es que ojalá pudieran ver mi cara. ¿Qué se llamaba? O sea, es que me tiembla el ojo, güey. Bueno, lo siento mucho que en tu vida no pasen cosas mágicas, ¿ok? Porque Helena conoce en Londres a Mahatma Rajput. Gandhi. Mahatma, no, porque espera, ahorita te voy a decir lo que es un Mahatma. You're being disrespectful. Bueno, ella lo llama Maestro Moria, ¿ok? Ella lo empieza a llamar Maestro Moria y más adelante se convertiría en uno de los gurús que inspiraron la Sociedad Teosófica de Blavatsky. Pero ahorita voy a entrar en esos detalles. Pero primero te quiero decir lo que es un Mahatma. Básicamente un Mahatma es un ser iluminado, ¿ok? Un ser humano perfecto. Mahatma Luli por aguantar. Exacto. Sí, es como un ser humano que ya alcanzó como ¿El nirvana? El nirvana, okay. Sí, o sea, culminó su espiritualidad, es ya perfecto. Entonces, esta palabra es muy importante en toda la filosofía esotérica de Blavatsky, entonces no la olvides, ¿ok? Tengo varias preguntas, pero no sé si tengas las respuestas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Hay una escuela de Mahatmas? O sea, ¿quién le pone el título? Sí, pues son budistas. Ajá, o sea, alguien te tiene que poner el título. Sí, claro, okay. Vas Siguiente subiendo. duda. Uh-huh. ¿Nos vas a decir en algún momento tú qué crees de Helena Blavatsky? ¿Cambió tu opinión al hacer el research? Yo creo que sí, pero no me quiero adelantar. Ok. Uh-huh. ¿Y ya? ¿Sí nos vas a dar tu opinión? Sí, claro. Ok, porque mi opinión de entrada es que es una persona terrible, full of bullshit. Y luego yo no sé por qué la crees que es tan terrible, porque, o sea, nada más era una vieja
que no entendió lo que estaba haciendo. O sea, pero bueno, ahorita Yo voy. creo que sí entendía. Ahorita voy, ok. Quiero recalcar que esta historia es muy compleja porque hay un chingo, o sea, como que llevo semanas y en verdad días, años, meses leyendo y obviamente no van a entender lo complejo que es porque hay un chingo de este tipo de como conceptos místicos que son muy difíciles de explicar y de entender si no tienes un background. O sea, como que la historia de Blavatsky es súper difícil de leer si no sabes de magia porque todo es eso. Entonces, es muy difícil de explicar ciertos conceptos mágicos y budistas. Entonces, como yo no soy una experta, ni siquiera voy a adentrarme en eso, ni voy a tratar de explicarlo, porque en verdad es como, güey, no se puede. Esta vieja fue, creció, exacto. se volvió medio mística. Sí, y esto es más, o sea, voy a decir, seguramente voy a decir tonterías también, porque de verdad es una cosa que tienes que clavarte. Entonces, a partir de ese momento, el maestro Moria se vuelve su gurú, ¿no? Y le dice que le tiene una misión especial y que ella viajar al Tíbet. Entonces ella, encantadísima, porque era súper pata de perro, agarra sus triques y dice, a huevo, me voy de viaje otra vez. Pero decide que se va a ir por el lado largo, entonces en vez de como Londres, Tíbet, cruza como por América y entonces se va a Canadá, ¿ok? O sea, decide hacer el tour largo. Entonces en Canadá se va a estudiar las prácticas curativas de los nativos. Ajá. Y en ese viaje la asaltan, Luli, pero ella no le echa la culpa a los nativos. O sea, esta vieja puro cultural appropriation también. No, porque, o sea, si quieres estudiar magia, tienes que estudiar todo. O sea, no es cultural appropriation. No estaba diciendo que ella lo inventó ni nada. Pero no puedes hacerlo. Pero entonces un egiptólogo no puede ser egiptólogo porque si no eres de Egipto no puedes estudiar. En este mundo que vivimos... No, ya no se puede hacer nada. Ya no podría ser egiptólogo si no eres de Egipto. Voy a vomitar mi pan brioche que desayuné en la mañana. No puedes. ¿Por qué? ¿No puedes comer pan brioche? Por eso lo voy a ir a vomitar. Por eso sí. Bueno, ok. Entonces, asaltan a Blavatsky en este viaje, pero ella no culpa a los nativos, culpa a los misioneros cristianos que habían ya llegado, según ella, a corromper, y que sí es cierto, la espiritualidad de las tribus nativas. Eso sí es cierto. Luego se va a Nueva Orleans a estudiar vudú, pasa por México. No se sabe mucho lo que hizo en México, pero sí hay una carta que le manda un amigo en donde menciona que las culturas de México, Egipto, India y Atlántida fueron las que tenían la magia más antigua y refinada de todas, ¿ok? Es que aquí se empieza a derretir el cerebro porque ella creía en Atlántida. Sí, firmemente. Viaja a Sudamérica, pasa por India, se queda 2 años estudiando magia en India y recibiendo instrucciones del maestro Moria vía carta y vía telepatía, porque en ese momento no había WhatsApp y las cartas todavía se tardaban mucho tiempo. Todavía no habían inventado el cinturón de caracoles. De caracoles. Entonces tenía que hacerse todo por telepatía. Sí, por telepatía. Después... Espera, porque aquí quiero hacer una paréntesis, pregunta, observación. Ajá. O sea, esta vieja no estudiaba espiritualidad. No es que iba y quería aprender de la banda en México o quería aprender de los nativos en la parte norte de América. Ni prácticas budistas en el Tíbet. Ella aprendía magia. No, aprendía, claro, no, ella era una, o sea, le encantaba todo el tema de religiones, o sea, sí lo estudiaba. Pero ¿por qué quería dices aprender, magia? Bueno, porque todo esto, o sea, yo digo magia porque son, pues, o sea, también hacia las prácticas, o sea, estudiaba vudú, estudiaba la religión y, o sea, y como que incorporaba eso a su práctica espiritual. Ok. ¿Entiendes? No. O sea, va más allá, o sea, tú y yo, tú estudias, cuando estudias religiones, estudias la parte como teórica, no lo pones en práctica. Ella lo ponía en práctica también. Claro, pero si pusieras en práctica, o sea, si solo pusieras en práctica la religión, o sea, como que hay diferencia entre el budismo y... Pero es que, o sea, si lo piensas, el budismo y todo esto es como para abrir tu tercer ojo, para conectar con el universo, todo eso, pues eso yo lo considero magia, ¿tú no? O sea, si realmente lo aplicas, si realmente lo empiezas a utilizar, y si tienes dones psíquicos... Sí, pero pues creo que hay una diferencia entre la magia de Crowley y no, porque la magia de Crowley era lo mismo, estudiaba estas cosas y las aplicaba en su magia, y él hacía lo mismo. ¿Entiendes? O sea, ella lo ponía en práctica, no solo estudiaba el texto, pues lo incorporaba a su práctica espiritual. ¿Okay? Es algo muy complejo, no entraremos en detalles. Bueno, por fin llega al Tíbet, pero no la dejan entrar porque en el siglo XIX el Tíbet estaba cerrado para los europeos, ¿ok? Porque los lamas no querían que llegaran más misioneros, bla, bla, porque los europeos todo arruinan. Entonces
le pasan un buen de aventuras a Blavatsky durante esos 9 años de viajes victorianos. Tuvo que trabajar como pianista en la Royal Philharmonic Society. Todo esto como que ella no lo dice, pero fueron investigaciones que después hicieron. Entonces ella decía que solo estudió, pero tuvo que ser maestra de piano en un punto, trabajó en un circo. O sea, como que ella tuvo que viajoso, ya sabes. Que hasta aquí suena fabuloso todo esto. Sí, suena fabulosísimo. Digo, quitando sus mamadas de que las entidades las salvaban de putearse en caballos. También no sabes, pero bueno, viaja a Japón, a Chicago, a Myanmar, va y viene, bla, bla, bla. Por fin logra entrar al Tíbet después de un rato con la ayuda de un chamán en donde se dedica a estudiar. Y pues nada, de aquí para allá, ¿no? Como si el mundo midiera un metro, no entiendo nada. Entonces es muy complicado elegir... Alrededor del mundo en 80 días. Es muy complicado elegir qué decir de todos estos años de los viajes de Helena Blavatsky. Por eso me tardé tanto, porque es leer y leer y leer, pero también es como mucho lo mismo. Es como, conocía a tal mago, conocía a tal chamán, luego la acompañaban a hacer este viaje, hacía un viaje y luego como que la acompañaba también gente de la sociedad, de la alta sociedad de tal lado. O luego la volvió a acompañar el maestro Moria. Se va a Transilvania, se va a Serbia. Ahí conoció a un rabino y se queda estudiando la cábala un rato con él. Y entonces... nada, está como estudiando todas estas prácticas espirituales y todo lo va, ya sabes, como aprendiendo. Lo que sí le voy a reconocer es que se requieren muchos huevos para a mediados de 1800. Sí, dejar a tu esposo de entrada. No, güey, decir, me vale madres que las mujeres estén oprimidas. Sí. Y voy a hacer lo que se me hincha el huevo, lo cual es viajar. Exacto. Se requieren muchos huevos. Muchos huevos. Eso hay que reconocer. Nunca le faltó a la señora Blavatsky. Sí. Bueno, entonces... todos estos años que pasa estudiando todo esto ayuda a que sus poderes, sus aptitudes mágicas se vayan desarrollando también, ¿no? Y entonces, concretamente, según su amigo y biógrafo A.P. Sinnett, ella desarrolla durante estos 9 años la siguiente lista de aptitudes mágicas, pero no termina aquí, o sea, él solo menciona estas. 1. Aprendió a leer el pensamiento de la gente. 2. Aprendió medicina alternativa y la cura para muchas enfermedades. 3. Le venían a la mente secretos de la gente así de la nada. O sea, estaba en una sala y de pronto ella sabía tu secreto más Esa oscuro. vieja de haber sido de hueva. Invitarla a una fiesta. No, ha de haber sido... Sí, ¿Ah, sí? haber sido ¿A el ti te centro de gustaría atención. que te leyera la mente? Sí. O sea, si sí tiene esos poderes, aléjate. A mí no aléjate me gusta de mí. mucho hablar. Y estoy como Kevin de The Office, ¿ok? Entonces me gustaría como... ¿Por qué mucha palabra cuando poca palabra Exacto, sirve? Exacto. ¿Por qué nada palabra cuando Nada lee palabra. el cerebro Sí, puede? Exacto, ¿ves? Ya entendiste. WhatsApp psíquico. Ok. Podía cambiar, número 4 es, podía cambiar el peso de objetos o personas si ella así lo quería. Entonces, por ejemplo, una vez cambió el peso de una mesa y un güey que estaba ahí, ella dijo como, ahora va a estar muy pesada, y cuando el güey trató de levantarla no la pudo levantar, y de pronto ella decidió que la mesa iba a ser ligera como una pluma y el güey la pudo levantar. Como las brujas. Sin problema. Exacto, ligera como una pluma. Exacto, así. Ahí de ahí sale quizás. ¿Quién sabe? Ligera como una pluma, dura como una tabla, Exacto. ligera como una pluma. Dura como una mesa. Dura como una... Ah, Seguramente mira, de aquí, ahí. mira. 5. Se empezó a encontrar cartas misteriosas que no sabía quién escribía, pero que siempre eran respuestas a dudas que ella tenía y se las encontraba en lugares rarísimos. Entonces, estos eran como mensajes psíquicos, ¿no? 6. Empezó a aparecer y desaparecer objetos con la mente. Los cambiaba de cuarto en cuarto. Así de pronto estaba aquí tu copa de martini y de pronto estaba en el otro Todo cuarto. dicho por ella. No, esto lo dice Sinnett, su biógrafo, que él Lo vio. lo vio. Ok. ¿Ok? Y 7, eso como que no lo entendí muy bien, pero podía manifestar notas musicales también. O sea, como que podía manifestar música. Así como un pianito, ¿ok? Es que... Encima de todo, Helena Blavatsky era medium y se podía comunicar con seres. Leí una historia padrísima que dice que en una sesión de espiritismo, ves que los como espíritus se comunicaban por medio de golpecitos. ¿Sabes, no? Golpecito Como sutil. Ajá. ajá. Sí. Como código Morse. Como código Morse. Entonces había en esta sesión de espiritismo una señora que era muy escéptica y por alguna razón le pregunta a la entidad que se estaba manifestando que cuál era el mejor medio o canal para manifestarse, que si eran como una mesa, madera, bla, bla. Y la entidad, para chingar, le contestó que el mejor canal para que ellos se comunicaran era el oro. Y en eso la señora empieza a pegar de gritos porque tenía unos dientes de oro
y el espíritu empieza a golpearle en los dientes. Entonces empezó a sentir que alguien le golpeaba la boca adentro, o sea, como golpes en las muelas, ¿ok? No puedes inventarte eso, no puedes inventarte eso. Es lo más random, es lo más random que hace. Literalmente la historia es que una señora, un espíritu le empezó a pegar en las muelas. Está muy random, tiene que ser verdad.com. Es que quiero yo decir algo muy claro. Yo no estoy diciendo que no crea que existen entidades, que no crea que alguien allá afuera, bueno, o sea, sí no creo que alguien pueda leer la mente, pero, o sea, hay cosas que no es que no crea, o sea, sí creo. Lo que yo no creo es que Helena Blavatsky podía con su cerebro mover objetos, crear música de la nada, comunicarse con espíritus, leer tus secretos. Mira, de entrada, no mames, de entrada voy a hacer un capítulo del Stargate Project y de todo este estudio que hicieron de todas estas actividades paranormales. ¿Tú crees? Sí, creo. Veme al ojo. ¿Que esa vieja podía hacer esas 7 cosas? Quizás no tan dramático como él lo dice, quizás no tan así. Entonces no crees. Yo creo que está exagerado, pero sí creo, ¿ok? Sí creo en varias cosas, no todo, no todo. Lo de las molas, claro que lo creo, 100%. Bueno, en un punto recibe otro mensaje del maestro Moria y le dice que se encuentran los dos en Constantinopla para viajar juntos al Tíbet. Ellos dos ya juntos pasan por Turquía, Persia, Afganistán e India, todo el tiempo parando, estudiando, ¿no? Y por fin llegan al Tíbet. El maestro Moria tenía ahí un amigo que se llamaba el maestro Kuthumi. Y ahí, con la ayuda de estos dos maestros, ella aprende un lenguaje secreto desconocido que se llamaba Sensar, del cual no existen registros, ¿ok? Pero ella dice que empieza a traducir un chingo de textos que estaban en este idioma, los cuales... ¿Dónde están esos textos? Estaban resguardados por los monjes de un monasterio, ¿ok? Están ocultos, ¿ok? Están en un monasterio en el Tíbet, ¿ok? Entonces, durante este tiempo, Moria y Kuthumi también le ayudan a refinar sus aptitudes psíquicas, como la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía y la habilidad de influir en la conciencia de otras personas. También, todo esto se lo mandaban por telepatía y como por imágenes, ¿no? Ajá. Le enseñan también a aparecerse en 2 lugares a la vez, que si te acuerdas es algo que Aleister Crowley también podía hacer. ¿Ok? O sea, es que... Todo un estuche de monerías. Es que mi punto es, si esta vieja, güey, pudiera... Es que si entiendes, si pudiera estar en 2 lados a la misma vez y de la nada hacer música y leer los secretos más ocultos, ¿por qué no fue la reina del mundo? ¿Onta? ¿Cómo sabes que no fue? A lo mejor no le interesaba eso. Ok. Se queda en el Tíbet 2 años estudiando. Entonces, ya con todo este conocimiento adquirido y por orden del maestro Moria, Helena se embarca a Nueva York con una sola misión: limpiar el nombre del espiritismo, ¿ok? Porque para este momento, alrededor de los 1870s, el espiritismo andaba con todo y, como siempre, se contaminó de un chingo de charlatanes, ¿ok? Ajá. Entonces, Helena decía que la mayoría de estos mediums eran un fraude y que los pocos que sí lograban contactar con muertos, en realidad no estaban contactando con los espíritus de estas personas, sino que eran como entidades muy bajas que se hacían pasar por estos espíritus, que es como... justo lo que supuestamente pasa cuando juegas Ouija, que no es que estás contactando con tu abuela, sino con una energía muy baja que te está troleando. Ajá. Y entonces, ella también decía que otro de los seres que se manifestaban eran como caparazones de los muertos, que no eran más que memorias de la persona muerta, de la gente que estaba ahí. No sé cómo explicarlo. Sí, pero... como que algo que está en el éter. Exacto, como que tú te acordabas de tu abuela y entonces tú con tu mente influenciabas lo que el medium te contestaba, porque el medium no estaba conectando con tu abuela, sino con tu pensamiento, ¿entiendes? Lo cual ahí está bien, punto para ella. Exacto. Entonces, ella odiaba a los mediums baratos en general y decía que estos charlatanes eran un peligro para la humanidad, ¿no? Decía que un espiritualista de verdad hacía magia porque sabía usar las leyes del universo en vez de romperlas, y que todo este asunto de los mediums baratos que estaban de moda rompía las reglas del universo, porque estos güeyes, ella decía que abrían portales entre 2 mundos que no sabían ni cómo cerrar ni cómo manejar. Entonces no era fácil ser medium. Para ella decía que, güey, cualquiera, no cualquiera, tienes que pasar años estudiando como ella. Y decía que eran muy pocas personas en el mundo las que podían lidiar con estas entidades y regresarlas a sus planos astrales, que esto era muy importante. Entonces, bueno, se va a Nueva York. ¿Qué es lo que pasa cuando no cierras la Ouija? Tienes que poner goodbye.
Si no, se te queda poseída tu Bye, casa. bye. Caso Cañitas, ya lo conocemos muy bien este tema. Bueno, entonces, Amityville, Amityville, todo ese pedo. todo lo malo de este mundo. Helena, ¿eh? Sí, pues Helena Blavatsky. Helena Blavatsky. Helena no quería que nos pasara todo eso. No, ella quiso salvarnos. O sea, por eso yo digo, Véanla, no qué la buen pedo. condenes. Bueno, se va a Nueva York para combatir estos mediums falsos, pero obvio, camino a Nueva York hizo 1000 paradas como le gustaba hacer, y en este viaje le pasan 1000 aventuras, incluyendo que en uno de estos viajes se trepa en un barco en Egipto y el barco explota y Blavatsky fue una de las 16 sobrevivientes, según ella. ¿Ok? Me parece muy bien que digas según ella. Bueno, termina... ¿No se subió al Titanic también, la vieja? No, porque estaba muerta. Ah, sí, se pero murió seguro antes. su espíritu sí. Bueno, termina llegando a Nueva York y cuando está en Nueva York recibe noticias de que se muere el papá y entonces ella recibe una enorme fortuna de herencia y ya empieza a vivir como en hoteles, muy nice y la madre. Y entonces en Nueva York ella empieza a ganar un poco de popularidad y la entrevistan para un periódico en donde cuenta todas estas aventuras que tuvo en sus viajes que hizo por 9 años. Y entonces hace un boom, la gente lee esa entrevista, se vuelve súper popular, la quiere invitar a la gente a todos lados. Y se vuelve la It Girl. Y entonces, en una de estas situaciones sociales, conoce al coronel Henry Olcott y a un abogado irlandés que se llamaba William Quan Judge. Entonces, estos dos güeyes estaban muy metidos en todos estos temas y se vuelven ellos tres muy amigos y le empiezan a presentar a más gente y fueron clave en la vida de Blavatsky, estos güeyes, sobre todo el general Olcott. El 17 de noviembre de 1875, 16 ocultistas fundan la Sociedad Teosófica. No te voy a dar el nombre de los 16 ocultistas, pero evidentemente Olcott, Judge y por supuesto Blavatsky estaban en esa sociedad. Entonces, ahorita voy a hablar de qué es la Sociedad Teosófica. A grandes rasgos, porque es un tema larguísimo y súper complejo, porque fueron 9 años de estudio de Blavatsky, más el resto de su vida, pero cabe recalcar que durante estos años en los que formó esta sociedad, Blavatsky escribe su primer libro que se llama Isis Unveiled o Isis sin velo. ¿Alguna vez lo has visto? Es un pinche librote así. No, pero Isis habla de la diosa. No, Isis, ahorita te voy a decir, es un libro de más de 1300 páginas y habla del origen y el desarrollo de las ciencias ocultas y la magia. O sea, es como un compendio de todo esto que fue recolectando en todos sus viajes y todo lo que estudió. Yo quiero decir que yo traté de leer Isis Unveiled. No mames. Y ¿neta? traté de leer La Doctrina Secreta. O sea, ¿lo venden? Claro. ¿En Amazon? En todos lados. En la librería está bueno? Jung Esotérica. No sé. ¿Lo compraste? Lo compré Isis Unveiled y traté de leer La Doctrina Secreta en internet. Yo creo que tienes que estar en opio para entenderlo. Para yo no empezar. entendí nada. O sea, no entendí. O sea, de verdad, leía la primera página y era como, ¿pero qué? O sea, como que Sí. es muy complejo. Es una cosa muy difícil de entender, de verdad. Yo solo quiero decir algo. ¿Qué? Einstein decía, si no lo puedes explicar de manera simple, es que no lo No, entiendes. yo creo... pues sí, obviamente. Por No, eso, o sea, no, ni pero es Elena que- Blavatsky no, lo pero es entendía, que- porque si no lo puedo explicar de manera simple, no lo entiende. O sea, es como cuando lees la Biblia. La Biblia también cuesta trabajo. O sea, son estos libros de religiones que no es como que... O sea, no lo puedes tomar literal. Y así son estos Sí, libros. O sea, ok. y tienes que tener como un background de magia también. O sea, siento que hay como conceptos que tienes que tener previos para poder leer estos libros. Ok. Y a ver, justo, hablando de La Doctrina Secreta. Ajá. Trataste de leerlo, pero no pudiste. Sí. Es que aquí es en donde yo empiezo a creer que Elena Blavatsky era una mala persona. Ujú. Porque justo en La Doctrina Secreta habla de la raza superior aria. Sí, ahorita voy a ir Ok, a ok, ese perfecto. punto. Va. Ok. Entonces, la Sociedad Teosófica se crea y empieza a crecer rápidamente. Y entonces, específicamente, Blavatsky y Olcott empiezan a viajar otra vez juntos y compran una propiedad en un lugar que se llama Adyar, en India, y vuelven a este lugar en la sede internacional de la Sociedad Teosófica, que sigue siendo la sede al día de hoy. Ok. Ese lugar sigue existiendo. Y nada, está ahí como haciendo crecer su pedo pero nada en esta vida está libre de drama, Luli. Y en un punto, unos miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica, Que eran otra pinche sociedad. eran otra sociedad de estas 800 que habían Sí. Inglesas, empiezan ¿Nunca a acusar... tuvieron un duelo Crowley y Blavatsky así con espadazos? Es Digo, que con, no son, con varas. no son ¿Contemporáneos? no. Hubiera estado cabrón. O sea, siento que se empatan Sería en un como punto, pero Voldemort sí. y Harry o sea, Potter sí, en sí el se final. empataron, pero no siento que no se conocieron.
O sea, Ok. no, como que no, nunca he visto que haya habido. Siento que hubiera sido Imagínate, un... sí. si hubieran casado, Sí. hubieran tenido hijos, pum, Y el mundo explosión. implosión. Se acaba. Implosión. Agujero negro. Entonces, estos güeyes de la Sociedad para la Investigación Psíquica empiezan a acusar a Blavatsky de fraude y se arma un pedo. Ajá. Parte de la teosofía se basaba en la existencia de los maestros estos que ella había tenido, los Mahatmas, que se comunicaban con ella telepáticamente, Moria y el otro güey con el que estuvo en el Sí. Tíbet. Estos güeyes decían que ella se había inventado esos güeyes, que no habían existido, ¿ok? Y empiezan a... Y es que ahí todo empieza a ser como, güey, qué hueva. ¿A quién le crees? ¿Como al loco 1 o al loco 2? Exacto. Bueno, yo creo que nada es blanco ni negro. Entonces, la empiezan a acusar de ser una de las impostoras más grandes de la historia, literal. LOL. LOL. Decían que todo lo que decía que sabía de magia era mentira. O sea, que Ajá. eran como que muchos inventos. O sea, que sí tenía como algún conocimiento, pero que el resto era mamada. Que sus viajes estaban como muy adornados, que no tenía poderes. Y aparte la empiezan a acusar de plagiar el trabajo de otros ocultistas. Ajá. ¿Ok? Entonces, eventualmente hacen investigaciones y como que nunca queda, o sea, no es como que ellos ganaron o Blavatsky Sí, logra sí. limpiar su nombre, o sea, nada. Pero esto, o sea, el hecho es que sí afecta su reputación y su salud. Y entonces Blavatsky en un punto decide irse de la India porque pues todo el mundo como que estaba y sabían que estaban en la India. La cancelaron. La cancelaron, justo, la primera cancelada. Y decide regresar a vivir a Londres. Y entonces, en Londres, repetidamente a la Helena le daba el soponcio porque la seguían acusando de que era fraudulenta. ¿Y ella cómo sabía? Porque le llegaba esta imagen a la mente de que seguían hablando mal de ella en India. Sí. No, pues obviamente, o sea, porque la seguían investigando. Y entonces Ajá. los doctores la desahuciaban. Así de que ya te Ajá, vas a morir. ajá. Y la Blavatsky... Y llegaba nada. una entidad, una figura especial y la salvaba. Justo para este ¿Es momento, como la dama empoderada que era, Elena dice, no, voy a empezar a escribir la doctrina secreta. Entonces, durante Ajá, toda esta conmoción, empieza a escribir la doctrina secreta, la cual fue su obra más importante. Este libro de la doctrina secreta son 2 tomos de pura cosa. ¿También compraste los 2 o ese No, ese trataste lo de leer en traté internet? en Ok. internet porque es o sea, son libros, o sea, Sí. y son caros. Sí. Porque no es como que no lo venden en Sammons, ya sabes. No está en Gandhi. No, entonces, cuando lo empieza a escribir, ella estaba extremadamente enferma y dice que en un punto se le manifestó uno de sus maestros y le presentó 2 opciones. Le dijo como, ok, si quieres morirte ahorita y liberarte del Como cuerpo Emily enfermo... Rose. Como literalmente el exorcismo de Emily Rose. Literal. O continuar viva y terminar la doctrina secreta. Literal. Es que no sé cómo explicarte. Que ese es todo el punto del exorcismo de Emily Rose. Bueno, pero a lo mejor pues nada, a lo mejor sí es cierto. Ok. Bueno, entonces ella opta por la segunda opción Claro. y se recupera de salud y logra terminar la doctrina secreta. Entonces, este libro es muy importante en el mundo esotérico porque habla de literalmente todo. O sea, habla de la creación del universo, habla en un punto como de todas las grandes religiones. O sea, ella estudiaba, de verdad era una persona que sí sabía de lo que estaba hablando. Ujú. Ya las mamadas que ella, la crema que le echó a sus tacos va, pero sí habla de las grandes religiones y mitologías del mundo. Y habla de la evolución humana, que esto es importante para después por el tema este de las razas. Sí. Entonces, put a pin on it. Y entonces, Blavatsky dijo que todos sus libros los escribió con ayuda de sus maestros, los Mahatmas, y que ellos le transferían el conocimiento por medio de sus conciencias. O sea, no es que no se le metía el espíritu. Sí, le mandaban un bipaso al cerebro. Psíquico que se llamaba tulku. Esta acción se llamaba tulku. Y entonces ellos le mostraban las imágenes por medio como de una luz astral o mientras ella dormía por sueños. Ay, como en Star Wars. Le mandaban así una lucecita, un holograma. Ok, entonces dale gracias a Elena Blavatsky porque todo lo que Ya te vi, gusta ya vi. es gracias a ella, ¿ok? Y de pronto, aquí es donde se empiezan a materializar estas cartas que te conté. Ujú. O sea, los Mahatmas se la mandaban con información. Y también ella hacía mucho esta cosa de escritura automática, que es que entras en un trance y Sí. empiezas a escribir y luego despiertas y es como Y lees. Y lees. Y es lees. una sorpresa. Exacto. Y eran diferente letra que la de ella, ¿ok? Claro. Entonces, bueno. Termina sus libros y luego sigue escribiendo, hace varias revistas, o sea, ella sigue activa hasta el final de sus días, hasta que muere en 1891 en Londres de gripa, ¿ok? Su cuerpo es incinerado y dividido De gripa. en 3 partes. De gripa. A lo mejor murió de flu, o sea, de No, influenza. de gripa. literal. Literalmente decía, y de hecho decía, no gripa, decía gripe, porque no sé cuál es la diferencia entre Pues la gripa y gripe. gripe aviar. Bueno, La murió gripe de influenza. gripe. Murió de gripe, ¿qué te digo? Entonces,
la dividen su cuerpo en 3 partes. Una parte se la lleva su amigo, el abogado a Nueva York. Otra parte se queda en Europa y la otra está en la India, en la sede internacional de la Sociedad Teosófica. Ajá. Entonces ahora, ya que pasamos por toda esta historia simplificada de los hechos más relevantes de la vida de esta vieja, quiero hablar de 2 cosas. Primero voy a resumir un chingo lo que es la teosofía y luego voy a hablar de por qué es un personaje tan controversial, ¿no? Ok, entonces la teosofía por qué a mí me caga. No, a ti y a todo el mundo. O sea, la gente que conoce la historia de Blavatsky, que conoce del nazismo y todo esto, pues obviamente... O sea, no solo se le acusa de fraudulenta, se le acusa de racista. Exacto. Entonces... Ese es mi pedo, que invente lo que quiera, güey. Yo, more power to her. A mí la gente inventada y que dice, no mames, yo vuelo. Güey, qué chingón, güey. Chingón. Eso no es mi pedo, güey. Sí, no, claro. Mi pedo es que si inventas todo lo que, según tú, tienes poderes sobrehumanos para crear las bases del racismo más de la verga que ha visto el mundo. Lo que pasa es que yo creo que... ahorita si a lo mejor no lo hizo a propósito. No, exacto. Ahorita quiero... Ok, ahorita que te lea todo esto para que lo discutamos bien. Sí. Bueno, la teosofía es, a grandes rasgos, y según la página de sociedadteosófica.mx, porque aquí somos profesionalichimas, es una ciencia... Amo que tengan .mx. Sí, .mx, okay, no .com, es .mx. Sociedadteosófica.mx. Claro, es una cosa internacional y todavía activa. Es como una orden secreta, ¿ok? Pero ellos dicen que es una ciencia... ¿Les diste tu dirección? Por supuesto que no. Te voy a decir en este momento lo que tú necesitas. Yo necesito un VPN. Una VPN. Yo tengo una VPN. Saqué una VPN desde que hice lo del QAnon. Para que nunca sepan quién eres en realidad y no te vayan a tocar la puerta cuando haces tus investigaciones. Exacto, así es. Bueno, estos güeyes dicen que son una ciencia o sabiduría divina, más no una religión. Y lo recalcan un chingo. Esto no es una religión, ¿ok? La teosofía, o sea, la palabra teosofía literalmente significa saber divino. Y lo que ellos quieren es que toda la humanidad se interese por leer estos textos ocultos que Blavatsky se pasó la vida estudiando. Entonces, no es que te unes a la teosofía, la aprendes y listo. ¿Ya sabes cómo? Entonces, no hay como rituales ni ceremonias. Los únicos rituales... ¿Tienes que pagar? No, los únicos rituales que existen... ¿De qué viven? No, yo creo que a lo mejor ya que estás ahí sí, pero en la página no dice. Okay. O sea, todo es como todas estas sociedades secretas. No tienes que pagar $9.99 al mes. No, 9.99 no. Bueno, entonces los únicos rituales... 666 o sea, los únicos como rituales que existen en la teosofía son los rituales que ya existen de las religiones que estudian. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, practicar yoga, puedes porque es parte de esta religión que estás estudiando, pero no es que la teosofía te diga tienes que hacer este ritual, ¿ok? Entonces, su principal enfoque son las religiones antiguas, particularmente el budismo. Y algunos de los objetivos que aparecen en su constitución, esta que firmaron los 16 ocultistas, son: 1. Difundir entre los hombres el conocimiento de las leyes del universo, ¿ok? 2. Promulgar el conocimiento de la unidad esencial de todo lo que es y demostrar que esta unidad es de naturaleza fundamental, ¿ok? 3. Formar una fraternidad activa entre los hombres. 4. Estudiar religión, ciencia y filosofía antiguas y modernas. Y 5. Investigar los poderes innatos en el hombre. Los 3 objetivos de la teosofía son: 1. Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Es que ves, cuando lo pones así dices como, ay, qué bonito se escucha. Sí. Por eso es que ahorita voy a ir a ese punto. Bueno, el segundo objetivo es fomentar el estudio de la religión comparada, la filosofía y la ciencia. Y 3, investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en los seres humanos. Entonces, como podrás ver, esto no es nada más que estudiar y tratar de entender qué chingados es la humanidad y el universo, según su página. Pero es como un movimiento esotérico universal, ¿no? Que entiende que todas las religiones medio que tienen las mismas bases. O sea, como que es este tema de la unidad y de la fraternidad y de no sé qué. Como que no quiere que se peleen por religiones porque al final del día es un mismo Dios, pues. Y todo es como... O sea, todo este tema que hemos hablado. Y cuando haces todos estos estudios, el punto es que eventualmente todos nos iluminemos lo suficiente para volvernos Mahatmas. Para irnos a Tulum. Ajá, exacto. Comer chía y bailar en el rey. Bueno, la teosofía también es importante porque es lo que sentó las bases para el New Age, ¿sabías? O sea, Elena Blavatsky es la mamá del New Age. Porque el New Age es como que todo este... Ameno. Sí.
a menú. ¿Vela? ¿Qué nivel? A menú. ¡Uy! Mírala. Entonces, por mucho que Elena Blavatsky sí es un personaje controversial y si no le crees que tenía poderes y todo eso está perfecto, pero sí hizo un enorme trabajo para traer las religiones orientales al occidente. O sea, todas esas cosas del yoga, la meditación, todo eso, ellos no lo conocían. Fue labor de como gente como ella. O sea, que también los fue valor, o sea, también, ok, no voy a discutir de cosas. O sea, también fue toda esta como fenómeno del que hemos hablado aquí, de obsesión por el Medio Oriente. Sí, claro, pero... Y por el ocultismo, no fue ella sola. No, pero no había internet, güey. Tenía que haber gente que iba y se metía y leía los libros y estudiaba con la banda y luego escribía los libros y los publicaba. Sí, pero eran muchos, no era ella sola. No era ella sola, pero ella fue la mamá. O sea, yo no lo estoy diciendo, lo dice la historia. Ella fue la madre del New Age, de verdad. Y entonces, o sea, porque ella hizo como un compendio, ¿sabes? O sea, sus libros son un compendio de todas estas religiones. Y entonces... Digo, si les entiendes, porque yo no, pero sí lo puedes leer. Entonces, a simple vista, la teosofía suena algo como muy granola y muy hippie y muy paz y amor, pero en ese momento llega Adolf, ¿ok? Sí. Entonces, quiero hacer un capítulo de la guerra de los magos en la Segunda Guerra Mundial y todo este tema del ocultismo. De lo que ya hemos hablado de la B de Victoria. Pero quiero hablar bien profundamente, pero para poder hacer este episodio, tenía que hacer este episodio de Blavatsky, porque este es el pre. O sea, en general, vamos a especificar que en general hay algunas personas allá afuera que creen que la Segunda Guerra Mundial estuvo llena de poderes ocultos. Sí, exacto. Que a ver, o sea, sí se sabe, y ya lo hemos hablado, que los nazis estaban metidos en cosas de ocultismo. No, los nazis querían... Sí, pero bueno, es que... Sí, ok. Eso es históricamente correcto. Sí, o sea, exacto. Los nazis... Vamos a hablar de los facts ahorita. Sí, exacto. Los nazis los facts, querían... Sí. O sea, querían reconectar... Ser muy poderosos. Sí, exacto. Y era por medio de estos poderes, ¿no? O sea, los poderes que querían los nazis era terrenales y... Sí, espirituales. O sea, ellos realmente creían que... querían tener mucho poder, o sea, poder aquí en la Tierra y poderes en todos lados. Místicos mágicos. Exacto. Lo hemos hablado también como... Lo habló también Indiana Jones. La suástica. No, sí, Indiana Jones en la película... Es que yo nunca he visto Indiana Jones, pero hemos hablado y siempre dices... Y siempre me regañas, siempre me dices, no mames. Bueno, pues, en Indiana Jones nos demuestran cómo los nazis estaban buscando la inmortalidad. Sí. Creo que lo tocamos un poco en... No me acuerdo si el cuando episodio hablamos de Churchill con la B de Victoria. Ajá, de Aleister Crowley y todo esto, pero o sea, para los que no hayan escuchado ese episodio, una prueba de que los nazis estaban súper metidos en el ocultismo es el símbolo nazi, que es una suástica, que es un símbolo religioso en varias culturas. O sea, no solo en el hinduismo, es como en el budismo, en varias... Y está cortado porque quieren cortar. No, pero no está cortado. O sea, como que yo busqué y sí hay como esa figura tal cual. O sea, ni siquiera está volteada. O sea, sí hay suásticas que son así. Lo que pasa es que es parte de un tejido pero mayor. pero hay unas que solo son ese símbolo. Y es como un símbolo de buenas... Es que como está en varias culturas, o sea, como que me metí a buscar y no es que solo esté en el budismo o en el hinduismo, está ahí aparece este símbolo así tal cual, pero como con unos puntitos en Irak. Este símbolo era como de buena suerte y de abundancia y no sé qué. Pero estos güeyes como que se lo apropian, ¿ok? Entonces, bueno... Ahora, ya que sabemos a grandes rasgos lo que es el libro de la doctrina secreta de Blavatsky, que es este compendio de magia y de la historia de la magia, vamos a hablar de cómo ese libro cayó en las manitas equivocadas. Entonces, parte de lo que es la doctrina secreta de este texto son supuestamente esas traducciones de estos textos que hizo en este idioma raro en el Tíbet, ¿ok? Y entonces, en una parte habla de la evolución humana. Y... lo mencioné súper brevísimamente en el episodio de La Reina, pero básicamente Blavatsky decía y enfatizaba mucho el concepto de las razas y de que eso había sido indispensable para la evolución humana. Y las razas puras. Entonces, ella hablaba de que había 7 razas raíz. Ella no le decía razas puras, le llamaba raza raíz. Y cada raza raíz tenía 7 subdivisiones. O sea, como 7 subrazas. Sí. No voy a hablar de esas subrazas porque me voy a tardar 10 horas y porque ni entendí. Y ya está larguísimo. Y ya está larguísimo. Gracias, feliz cumpleaños. Pero bueno, solo voy a hablar como de las 7 principales. Entonces, voy a hablar muy superficialmente de esto porque de verdad yo leía y releía y me tuve que meter a páginas de New Age y no entendía un pito.
y no entendía nada y es muy complicado, entonces voy a hablar muy breve y superficialmente de cada raza, ¿ok? Entonces, las 7 razas raíz son como etapas evolutivas en la historia de la humanidad. No solo es un tema del mundo físico, sino del mundo espiritual, ¿no? Porque la energía espiritual de las personas estaba en la sangre, y eso es algo de lo que Hitler habla mucho en el Mein Kampf. Sí, porque es que ese es mi punto, güey. Este güey se basó el 80% de su pinche ideología en esta pendeja. Sí, pero espérate, es que ahorita quiero llegar a un punto que no la voy a defender porque creo que sí escribió en una parte algo muy... Bueno, en varias partes algo muy malo, pero bueno, ahorita voy a ir a ese punto. De las 7 razas que existen, solo hemos evolucionado hasta la 5ª. ¿Sabías eso? Estamos en la 5ª ahorita. Entonces, no hay quinta mala. No hay quinta mala. La primera raza raíz es la polariana. Entonces, esta era una raza de materia etérea porque la Tierra en este momento se acababa de formar y apenas se estaba enfriando. Y se estaban como formando las montañas y los continentes. La segunda raza es la hiperbórea. Esta es una raza más humanoide, de color amarillo dorado. Vivían en lo que hoy se conoce como el norte de Canadá, Groenlandia, Islandia y toda esa zona de Europa del Norte. Y para ese momento, ella dice que el clima ahí era tropical porque la Tierra se estaba acomodando y no estaba inclinada como ahora. Entonces que ahí hacía mucho calor y este continente en donde vivían estos güeyes se llamaba Plaksha y se reproducían... O sea, aparte la vieja quería ser bióloga. Sí, y como un Tolkien. O sea, como que tiene su lore. Sí. Ajá. O sea, Charles Darwin eres un pendejo. De hecho, ella decía que Charles Darwin era un pendejo. Era súper antidarwinista. Es que verga, güey. Ajá. Bueno, estos güeyes se reproducían asexualmente como una célula que se va dividiendo, ¿ok? La tercera raza es de la que ya hablamos en el episodio de la reina, que es la lemuriana. Y estos güeyes habitaban en lo que hoy es Australia y toda esa zona, y era una isla enorme que se llamaba Lemuria, que eventualmente se hundió y se destruyó porque explotaron muchos volcanes y la chingada. Y entonces los lemurianos, según ella, coexistieron con los dinosaurios y eran mucho más altos que nosotros y se reproducían poniendo huevos, ¿ok? De ahí salen los reptilianos. Y entonces eventualmente evolucionan hasta ya reproducirse como nosotros, porque con esta raza es que se crean los dos sexos. Entonces, los descendientes directos de los lemurianos, según ella, que todavía existen, son los congoleses y varias razas que son nativas del sur de India y los nativos australianos. Ella dice que esos son los descendientes directos de los lemurianos. Y ahí ya empieza el pinche racismo en su máxima expresión, güey. La vieja es una pendeja. Bueno, la cuarta raza es la Atlante, que aparece hace ya más poquito, hace 4,5 millones de años, en donde ahora es África, más o menos. Y entonces vivían en un continente llamado Atlantis y tenían rasgos mongólicos y piel color cobriza. Y son los que evolucionaron para volverse los indios americanos y los asiáticos. Y luego también migraron al Mediterráneo, convirtiéndose en las personas con un tono más olivo en su piel. Y todo eso se lo saca del culo, güey. Sí, del culo. O sea, la verdad es que... Es que ya me empecé a emputar más. Por alguna razón, ella dice que los toltecas eran atlantes. Habla mucho de los toltecas y dice que en algún punto ellos eran los que reinaban en Atlantis. Y Atlantis siento que es un tema loquísimo de entrada que merece su episodio aparte porque es un tema loquísimo, pero para los que no saben, a grandes rasgos es esta... Es una película de Disney. ¡Buenísima! Es de esta tierra mítica hiper avanzada que desapareció tras un cataclismo y hay 1000 historias y 1000 teorías de dónde estaba. Y todo empieza con Platón. Todo empieza con Platón, bueno, es el primer registro de que alguien habla de eso, pero nadie nunca ha encontrado nada. Y entonces, porque no existe, Blavatsky, no mames. Aquí llegamos a la raza problemática, Luli, la quinta raza en la cadena evolutiva, la raza aria. Sí, pero güey, la neta es que está problemático desde el principio. Sí, está problemático desde el principio. O sea, la vieja no tiene defensa. No tiene defensa. No tiene defensa, güey. O sea, es que sí. Nada. Ok, bueno, voy a seguir continuando. La raza aria es la etapa evolutiva en la que estamos ahorita. Y entonces, aquí se arma un desmadre porque supuestamente de los atlantes que sobrevivieron el cataclismo, muchos migraron a varios lados y se fueron mezclando con las otras razas que quedaban de los lemurianos, del no sé qué. Entonces, no es que las razas iban desapareciendo, sino que se iban mezclando con las subrazas. Por eso es como que el tema de las subrazas es bien complejo. Sí, porque, sí. ¿no? Y entonces, pero hubo un pequeño grupo puro que fue el que formó las culturas hindú, grecorromanas y europeas. Entonces, solo estas culturas se mantuvieron puras, según ella. Por eso, los nazis iban tanto como al Tíbet y así, como que porque ellos también son puros, según Blavatsky, ¿ok? O sea, como que esa raza es pura. Y
no solo era, o sea, aunque ella decía que eran blancos, no solo era una cuestión de color de piel, sino que las subrazas que se van dando en las mezclas se van degradando espiritualmente. Sí, era un pedo cultural. Entonces, sí. Entonces la vieja es una pendeja, voy a insisto, hablar, una puta voy vez a leer más, un pedacito güey. de algo súper problemático que escribió, pero para que veas más o menos lo que dice. Dice, la diferencia intelectual entre los arios y otras naciones civilizadas y salvajes como los habitantes de las islas de los mares del sur es abismal. Ninguna cantidad de cultura ni generaciones de entrenamiento en medio de la civilización podrían elevar especímenes humanos como los bosquimanos, los Vedas de Ceilán y algunas tribus africanas al mismo nivel intelectual que los arios. A ver, güey. La chispa sagrada, claro, esto es muy problemático. No, la chispa todo sagrada. Todo lo que ella hace es problemático. Falta en ellos. Puta mentirosa, güey. Inventada, enferma mental, racista, de mierda, güey. Yo creo que ella estaba loca, pero bueno. Entonces a eso le sumas loca. Exacto. Continúo con este texto de la verga. La chispa sagrada falta en ellos y son ellos las únicas razas inferiores en el globo que ahora, felizmente, debido al sabio ajuste de la naturaleza que siempre trabaja en esa dirección, van desapareciendo rápidamente. Vamos a parar ya este podcast porque me está dando... Yo sé, y todavía no termino. Ella también en un punto... ya fuera de broma, está larguísimo. Ya voy a acabar, me queda una hoja. Ella también en un punto menciona a los semitas y dice que por la mezcla de razas su espíritu se había degradado. Es que, a ver, güey. Exacto, entonces ella decía... Por algo toda la historia odia a esta mujer. Sí. Ella es problemática. Pero yo, bueno, ahorita no la voy a defender porque es indefendible, pero voy a decirte un punto. Ok, la quinta raza aria, o sea, la importancia de esta... que se mantuviera pura, era que iban a empezar a desarrollar poderes psíquicos. Iban a reformar la glándula pineal, ¿ok? Es que esa pinche glándula pineal, entonces, güey. era importante, según ella, mantener la pureza de esta raza para que llegáramos al estado evolutivo espiritual al que necesitábamos llegar. Entonces, no era un tema de color de piel ni de nada de esto, era un tema espiritual, según ella. Porque... ellos eran los que nos iban a llevar a ser Mahatmas, que era un ser iluminado, y entonces... era importante que se mantuvieran puros. Y para acabarla de amolar, en un punto dice que la culminación de la raza aria se va a dar en América del Norte. No, güey. Entonces, yo creo que aquí es donde ella no entendió la pendejada que estaba escribiendo. Porque todo está escrito en un idioma tan difícil de entender y con como conceptos místicos tan complejos que de verdad... alguien lee eso y se lo toma literal y pasa a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya sabes cómo? Sí. Entonces, o sea, ella en ningún momento de lo que yo leí dijo que una raza tenía que dominar a otra. Ni nada. Ella decía que se iban a ir como desapareciendo las que no sirvieran para la culminación espiritual. Y... o sea, ella no dijo como mátenlos ni nada. Solo dijo, esto es lo que va a pasar según mi lore, según mi cuento que me estoy inventando, ¿ok? Eso ella decía. No decía como, güey, maten. Hitler tomó esto y hizo lo que quiso con él. Porque así pasa. Eso es el peligro de los textos religiosos como con simbolismos, ¿no? Porque la gente se los toma literal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no te puedes tomar literal cosas que se escribieron hace miles de años. O sea, es que... un texto de una pendeja mal escrito en un idioma que no se entiende cae en manos de un pendejo que no entiende este texto. Sí, pero ese es mi punto, que es lo mismo que la Biblia cuando cae en las manos de un chimuelo en Alabama que no entiende y no sabe leer la Biblia y dice los homosexuales hay que matarlos. Sí. Entonces ese es mi punto con esto. Pero no pasa a comparar, o sea, yo no creo que sea comparable. No estoy comparando el libro, estoy comparando lo que pasa cuando agarras un texto que no entiendes y lo aplicas porque crees en eso, porque es tu religión. Sí. Ese es mi punto. Así está, mejor explicado. Ok, entonces, las dos razas que siguen son imposibles de explicar. La sexta, van a haber cataclismos y en la sexta vamos a vivir en un mundo gobernado por la reencarnación de Julio César y vamos a funcionar por pura energía nuclear y la falla de San Andreas se va a romper y se va a formar una nueva isla llamada la Isla de California. Y la séptima raza va a ser la última y en esta la humanidad va a haber alcanzado su máxima perfección. No va a haber reproducción sexual, todo va a ser por medio de energía. Y todo lo malo y cruel va a desaparecer. Y cuando esto pase, la raza humana va a migrar a Mercurio. No. Bueno, creo que la siguiente era como en 24,000 años. Ah, no, okay, no vamos a estar la aquí. Sexta. Entonces, cuando esto pase, la humanidad va a migrar a Mercurio porque la Tierra solo es
la evolución de la raza. O sea, antes estuvimos en Marte, luego la Tierra, y luego no sé por qué nos saltamos Venus y vamos a llegar a Mercurio, y a lo mejor el punto es llegar al Sol. No lo sé, no entiendo. Sí, pero bueno, entonces... Pero Mercurio está más chiquito, Elena. Sí, pero porque ya vamos a hacer como un éter. O sea, no, o sea, ya vamos a hacer una cosa energética, no vamos a tener cuerpo, no, nada de esto. Todo esto es la etapa complicada. Ok. Y entonces, en el episodio que quiero hablar de las influencias nazis, voy a hablar de todo esto de la magia y pero nada, o sea, como que antes sí tenía que hablar de la señora Elena Blavatsky, porque sí era una hija de puta y una persona muy problemática. Exacto. Pero también trajo, pero también trajo el yoga y la meditación. O sea, es como que... podría vivir sin eso. O sea, la vieja era una inventada. Era una inventada. Y sus textos era malignos. Era una mitomanilla. Llegaron a las manos equivocadas. Exacto. Entonces, quiero, para tu consideración, premio Pulitzer, que me consideren para el premio porque esta labor investigativa fue ardua. Leer estos textos me derritió el cerebro. Sí. Literalmente no pude ver los Golden Globe porque estaba leyendo qué iba a pasar con los Atlantes. No los hubieras podido ver. TNT no sirve para nada. Bueno, qué bueno, porque yo estaba en otras cosas trascendentales, ¿ok? Estaba confundida. Sí. Eso es todo. Navi, qué tema tan informativo. Porque estoy de acuerdo, no en ningún momento trataste de decir, simplemente diste los facts. Di los facts. Those are the facts. Que yo creo que como dirían los Animaniacs, es como es. Es como es. .com, las cosas como son. Creo en los poderes de Elena Blavatsky. No, la verdad no. No, güey, no mames. Creo en lo que decía. No. Creo en los lemurianos. No. Pero es lo que es. Okay. Esa vieja a mí me caga. Es de las viejas que más me cagan o sea, es que en el mundo. Es que Sí, tu punto es que ella no sabía que iba a pasar lo que iba a pasar. O sea, estaba escribiendo porque ella quería hacerse la cool. Sí. Porque siento que era la más one-upper de todos. Porque ella decía como... O sea, ella tenía esta actitud. Como que ella, porque era rica y podía darse el lujo de estudiar tanto, llegaba y decía, yo soy medium de verdad porque llevo 9 años estudiando. Tú no sabes nada, bye. Y seguramente sí era una racista de mierda, pero no... o sea, no vio las consecuencias. No lo dimensionó. Exacto. O sea, no pensó como, güey, este libro... Pero eso no le quita que la vieja era una de la verga.com. Exacto. Sí, estamos de acuerdo. ¡Qué gran tema, Navi! Ribotril y Riopan para todos. Para mí, por favor, porque hasta me cansé, se me derritió el cerebro. Estabas tensa. Sí, estaba tensa. Yo llegó un momento también en el que me puse tensa, pero todo salió bien. No me cancelen, quiero recalcar que yo no dije nada de esto, fue Elena Blavatsky. Gracias. Y no crees que nada de lo que ella haya dicho esté bien, ni crees en ella. No, nada. Okay. Lo que pasa es que a veces pues te gusta mamar y decir que quizás sí existe la clarividencia. No, la clarividencia eso sí existe, pero específicamente no creo que ella lo haya podido desarrollar bien. Lo que más me emputó de todo esto es que ella diga que podía de la nada crear música. Eso, porque ¿sabes qué? De todo lo que te dije. De todos sus poderes. Pues de todas sus mentiras de poderes, ese es el que más me emputa. ¿Por qué? Porque yo ya había oído a alguien decir, porque es un pedo de X-Men. ¿Sabes? O sea, ya hay gente que dice que tiene clarividencia. Ya hay gente que dice que lee la mente. Esta inventada máxima dice que ella llega a un lugar y la música la sigue. Literalmente, de X-Men. Porque de ella cómic. era pianista, ella. Y lo dije. Eso es lo que más me emputa. De sus poderes inventados. Sí. A mí yo siento que todos sus poderes están padrísimos. Yo los quisiera tener todos. Ok. Dicho esto, es momento de las recomendaciones de la semana. ¿Qué vas a recomendar tú, Luli? Yo voy a recomendar, no lo he ni siquiera leído, pero voy a recomendar el libro de Spare, de Harry, porque ya lo compré en audiolibro. Compré 2 libros en audiolibro esta vez que compré. Ajá. El de Matthew Perry. Ajá. The Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, también descrito por él. Andas muy con ganas de chisme, me encanta. Porque quiero que me los resumas. Yo no voy a leer ni a escuchar ninguna de esas. Estos chismes son chismes por ellos mismos, sí, ¿sabes? Exacto, sí, exacto. Las autobiografías me maman, menos la de Helena Blavatsky. A mí. Todas las demás autobiografías. ¿Alguna vez leíste la de Marlon Brando? No, pero ¿sabes cuál sí leí que estuvo buenísima también hablada por ella misma? La de Michelle Obama. Pero yo quiero decirte lo que dice Marlon Brando en la primera en este hoja. momento. Dice, este libro es una mierda. Yo voy a ocultar un chingo de cosas. No les voy a decir lo que quieren escuchar. Voy a como evitar hablar de los temas que quieren leer. Me vale madres. Yo solo estoy haciendo este libro para que este editorial tenga dinero para publicar libros que valen la pena.
Así empieza la pocas biografía personas de Marlon Brando. amo tanto como a Marlon Ya Brando. sé, estaba loco también. Entonces, eso es lo que voy a recomendar. Ok, muy bien. El de Matthew Perry sí está buenísimo. ¿Ya lo empezaste? Sí, llevo 1 hora de 8. Muy bien. Y está buenísimo. Quiero que me lo resumas en el siguiente episodio. Y ya voy a empezar el de El de Harry sí el lo de voy a Harry. comprar. Ese Entonces, en realidad, mi recomendación ¿Son es dos? hacia Audible. Ah, porque ok, la muy neta bien. sí es muy bueno. sí. Ok. Por una módica cantidad, que creo que son 300 pesos, tienes un libro al mes. Es un buen deal. Es un muy buen deal. Y de repente a veces te regalan 3 créditos por aquí, 2 por 1 por allá. Entonces, Audible es muy bueno. Lo Sí. recomiendo ampliamente. Bueno, mi recomendación está un poco menos intelectual que la tuya. Ah, pero raro yo se me hace. quiero Rarísimo. recomendar el Mickey's Bar. No mames, güey. Si están en la Ciudad de México, les quiero recomendar el mejor lugar de nuestros tiempos, que se llama el Mickey's Bar. Es un antro que abre a las 7 de la noche para los viejitos de nuestra edad. Por si tienen sueño a las 11 se pueden ir después de haber bailado Pies Descalzos de Shakira y Matador de los Fabulosos Cadillac. Abren pista a las 11 de la noche, ponen 1 hora de reggaetón para los chavos, ponen 1 hora de rap de los 90 y todo esto sucede en una especie de casa donde la pared tiene esta textura de casa y el piso es como piso Ajá. de cocina. Y todo es Entras por una con- puerta de un garage. Sí. Y todo es con Está- temática de Mickey. Todo es con temática de Mickey's. Las ilustraciones las hizo Taquito Jocoque, que es una gran artista. Y es mágico el lugar, todo el mundo es feliz. Y los shots cuestan 25 pesos. Y te los dan en una mano en forma de Mickey. Y los litros, te venden litros por 120 pesos que te ponen hasta el huevo con 2 sales Y yo volando. solo quiero contarles cómo cómo yo llegué y dije, esto sí es un litro. Porque las cubas te las sirven en el mismo topper en el que yo hago mis frijoles. Ujú, de Y un yo litro. sé que ese es un topper de 1 litro de frijoles. Y le dije, Navi, esto es 1 litro. Y me Y yo dijo, te sí, dije, yo sé, porque es 1 litro de cuba. Y yo, es que es el topper de mis frijoles. Y eso es todo lo que tienen que saber sobre Luli y Navi. Así es. Entonces, Mickey's Bar, los buenos días son los miércoles del Mickey's. Tú súper cool. Sí, yo súper cool, Sí. súper cool. Y listo, ya, esa es mi Muy bien. recomendación. Y dicho eso, es hora de bip, listener mail. Ujú. Lo primero que quiero agradecerle es a Jaime R. González. Ujú. Porque nos mandó un mensaje muy bello por Twitter que decía: Hola, ¿cómo están? ¿Les puedo pedir un favor? Sí. Y smiley face de las tetas. Ajá, sí, Ni sí, siquiera sí, la smiley face ajá, correcta. ajá. ¿Pueden quitar su pinche anuncio promocional de la radio de la República? Es hiper cagante. Y lejos de llamarme la atención, solo le adelanto para no escuchar su tit. Querido Jaime, es bip. Exacto, bip. no es tititi. ¿Qué No tiene ninguna oso, T. qué oso. Solo las busqué para esto. Gracias. Beso. Smiley, beso. Yo le contesté, ño. ¡Ño! Corazoncito. Y entonces Jaime se puso... Ya se alebrestó. Se alebrestó porque dijo que conste que lo pedí por las buenas. ¿Cuáles son las malas, Jaime? Las malas, te voy a decir cuáles son. con una Tagueó pistola. Sí, a tagueó. 2 personas A Ricky Moreno. y a MQN501. ¿Pueden quitarlo, por favor? Saludos. Ujú. Te voy a dar una oportunidad, Navi. ¿Tú crees que Ricky Moreno Sí. le contestó? Sí, obvio. Y lo quitaron. Claro. ¡No! Jaime, a nadie le importa tu opinión. Y luego nos puso, hola, les quería agradecer por las vacaciones y descanso del pinche promocional de su puto programa. Punto, dijo punto programa. A punto programa. Se le fue Pero una luego- N. Pero luego una notaste, N de no, ñoño. Se Pero le luego fue. notaste algo que contestó después. No. Le dije como bla, 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 deja de decirnos sonzadas en Twitter, como ojalá tengas cosas más interesantes que hacer en 2023. Y me contesta, Nel, decir que su pinche promo es una mierda insoportable me divierte mucho. Y su podcast también. ¡Twist! ¡Shout out, Jaime! Jaime, gracias por escucharnos y Te decir que mandamos un nuestro abrazo, gracias programa por te trolearnos. divierte. Porque a mí también me divierte hacerlo. A mí también. En días como hoy no, pero en general sí. Hasta me pica el ojo el nervio. Y imagínate. dicho eso, queremos también mandarle un gran shout out a nuestro buen amigo Mario Carrizosa, que dice: saludos Lulinavi, los mejores deseos para este año. Y sabes qué, Mario, a ti te va a ir bien en la vida. Te queremos mucho y te mandamos un bip. También un shout out especial a Gabo Ultra Running, lo cual quiero preguntarle algo a Gabo. ¿Eso quiere decir que corre mucho? ¡Claro! No Es solo como corre, ultra corre. Sí,
Pero eso está cabrón, o sea, Oye, es estos runners que corren como más de un maratón, Yo creo ¿no? que sí. Por favor, dinos Por favor, ¿qué es- significa? Sí, ¿qué significa ultrarunning? Porque Sí se ve como que es una persona que hace ejercicio. sí, porque está en la naturaleza. Sí, exacto. Y yo quiero saber qué significa eso. Sí. Porque sé que hay una cosa como ultramaratones, que son como de que haces 120 kilómetros y ¿cómo se nadas y llama? la verga, como el Ironman. Ironman, iba a Se decir me hace Hammer que Time. es Hammer Time. Como Hammer Hammer Time. Time. Bueno. Y dice, en este episodio le doy toda la razón a Naps. Maná y Coldplay no son rock, es pop. Gracias. Gabo Ultrarunning sabe de lo que está hablando. Gracias. Yo sabía que ese episodio iba a ocasionar problemas. Sí. Y queremos mandarle con mucho amor y un gran abrazo y un gran bip 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 a Tomás de la Torre. Porque te queremos mandar un saludo muy grande. Muchísimas gracias por escucharnos. Mario comenta que los Foo Fighters es mucho mejor que Oasis. Y ¿Qué opinas yo- de esto? ¿Te pegaron en el Lego? ¿Te En el pegaron? ego. ¿En el qué? En el nada, porque Foo Fighters y Oasis ni me topan. No son comparables. No son nada mío, entonces, pues no. A mí, en lo personal, me gusta más Oasis. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque a mí me gusta más la gente dramática. Y si algo son esos Eso es pinches mentira, Gallaghers, porque todo el tiempo me estás regañando cuando te hago dramas y me dices que ya te traigo harta y O sea, haces un así. en la generalidad, me gusta Mentiras. mi drama lejos, no cerca. Y a mí me gusta más Oasis. Pero tengo que reconocer que Foo Fighters es más rock de estadio que Oasis. Eso es verdad. Eso es un hecho. Los hechos son Ya los hechos. me puse a pensar y me puse a oír y es verdad. Estoy de acuerdo. Qué bueno que recapacitaste. Yo le quiero mandar un shout out a Nora, que nos escribió un correo preciosísimo. Y bueno, no lo voy a leer porque es muy largo, pero te queremos contestar, pero solo queríamos echarte un shout out aquí en público. Muchas gracias, Nora Cruz, y Sí. gracias por existir. Gracias tú. por existir tú, exactamente, gracias. Y por último, quiero mandarle un shout out a nuestro radio escucha y mecenas Roberto, solo porque sí, porque me cae súper bien. ¡Y listo! Te queremos, Roberto. Pi, pi, pi. Roberto. Los queremos a todos, queridos radioescuchados. A todos, Gracias por exacto, estar aquí. exacto. Gracias por escribirnos, síganos mandando mails. Nos pueden mandar mail a lulinavi@gmail.com. Exacto, y nos pueden encontrar en todas nuestras redes como Lulinavi. Así nos quieran mandar hate mail, hate dar tweets. ansiedad, hate tweets. Aquí estamos, recibimos todo, nos vale madre. Todo, bueno o malo. Mira, Así es. ¿cómo dice Sancho Panza? Que ladren significa que estamos caminando. ¿Cómo dice No este sé, no me pendejo? acuerdo, pero sí algo así. Algo así. Sí. ¿Sabes Bueno, por qué no me acuerdo? Porque el pinche Don Quijote, ¿quién lo leyó? Ni su mamá. Nadie, porque no se le entiende nada. Es ¿Y sabes como qué era la peor? doblabas. Cuando te daban la versión español antiguo y al lado español normal. Ah, y era como, yo ¿qué ni me acuerdo, chingados? siento que lo bloqueé de mi mente. Así lo daban en nuestra escuela, querida Navi. No me Cuando lo acuerdo. tuvimos que leer en tercero de No, es que secundaria. mi mente me protege de estas Nuestra cosas. Por eso no me acuerdo versión. de la álgebra ni de nada. O sea, me protege de ciertas cosas. Nuestra versión era en la hoja izquierda el inglés antiguo, en la Que hoja a ver, derecha tú digo, el misma lo español dijiste hace un moderno. momento. Si escribes algo y no lo sabes simplificar, no lo sabes Por eso. escribir. Pero Entonces, por eso no me acuerdo cómo va esa frase, bueno, porque traté... Sancho Panza, Y- shout out. Y eso es todo, Navi, muchas gracias. Nos vemos la semana que entra, Luli. Adiós. Adiós. Luli y Navi es producido y conducido por nosotras, Luli y Navi, con producción ejecutiva de Mariana Solís, Guillermo Núñez y Jero Quintero. Hosteado y distribuido por rss.com. Este es un podcast de colaboración con Bandy Media. ¡Yeah!